sufriendo una descomposición de su régimen constitucional y de sus instituciones, alentada desde la propia presidencia del gobierno, que visto desde fuera no esperaba que fuera de tanta gravedad. Lo que realmente ambiciono es un presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo para mi país. Creo que España necesita en la presidencia del gobierno al anti-Sánchez. Hay cosas que Feijóo seguro hará desde el principio. Yo diría que una de las primeras será bajar los impuestos. Una segunda será ofrecer un pacto de Estado sobre la justicia y sobre la defensa nacional y sobre la institucionalidad constitucional al Partido Socialista. Los primeros días, una de las primeras cosas que tenemos que reconstruir es la estabilidad constitucional de España y despolitizar las instituciones. Estoy seguro, una de las primeras que tomará también es la derogación inmediata de la ley de memoria, la ley Bildu. Si su conclusión es que el PSOE y el PP deberían hablar mucho más, mi respuesta es sí, deberíamos hablar mucho más. Si su conclusión es que el PSOE y el PP deberían ser capaces de dejar gobernar siempre al partido más votado, mi respuesta es sí. Si su conclusión es que en algún momento el PSOE y el PP deberían hacer alguna coalición en España, mi respuesta también es que sí. Yo vengo de Bruselas, donde los 8 años que he estado, hemos estado gobernando con los socialistas y con los liberales, todos y cada uno de ellos. Y la experiencia ha sido muy positiva. Y nos hemos entendido con los socialistas y con los liberales con mucha facilidad, porque todos tenemos un mismo modelo de sociedad en la cabeza. ¿Por qué aquí no pasa? ¿Por qué no pasa? Pues porque hemos entrado en una deriva, los socialistas han entrado en una deriva muy extraña, una deriva autodestructiva, cuyos coletazos nos acaban golpeando también a nosotros. Yo creo que el PSOE ya no existe. Hay una estructura de partido que en su tiempo fue el PSOE y que hoy es la que sostiene a un presidente del gobierno que ha decidido venderlo todo con tal de sobrevivir. Cronológicamente debería decir que Pedro Sánchez nunca debió llegar al poder como lo hizo. Pedro Sánchez pagará siempre el haber llegado a presidente del gobierno por la puerta de atrás. Pero eso sería cronológicamente. Lo cierto es que el verdadero crimen político de Pedro Sánchez es ser un mentiroso. O sea, lo peor que Pedro Sánchez ha hecho es mentir de forma contumaz y sin ningún tipo de vergüenza. De José Luis Rodríguez Zapatero se podían decir muchas cosas, pero José Luis Rodríguez Zapatero jamás traicionó los principios socialistas. Y Pedro Sánchez desde el principio ha traicionado los principios del partido, desde el comienzo ha traicionado los principios del Partido Socialista. Esa es su gran diferencia con Zapatero y ese es su gran error. Eso es el sanchismo. El sanchismo pasará a la historia de la política española como sinónimo de mentira en política. Y los que se sienten excluidos, digo se sienten, porque no lo están, pero los que se sienten excluidos basculan entre la extrema izquierda y la extrema derecha. La rebeldía antisistema de Podemos se ha trasladado a Vox. Podemos y Vox son partidos que tienen vasos comunicantes en la exclusión, sintiéndose excluidos del sistema. Yo creo que al final Susana Díaz acabará yendo en las listas del PSOE y que Pablo Iglesias y Podemos presentarán una candidatura diferente a la de Pedro Sánchez, incluso contraria a Pedro Sánchez. Un gobierno adulto de España debería, en primer lugar, preguntarse de qué vamos a vivir en el futuro, qué industria va a tener nuestro país en el futuro, porque nuestro país no puede vivir solo del turismo. Tenemos que tener industria y me parece que en España el gobierno a largo plazo no está preguntándose qué industria va a tener España. La industria del futuro es la industria de las cosas que no se tocan, no fabrica coches que se pueden tocar o neveras que se pueden tocar, fabrica software e inteligencia artificial que no se puede tocar,
¿Qué va a fabricar España en el futuro? Segundo tema que España tiene que plantearse muy seriamente, y el orden no es jerárquico, no es de importancia, es la despoblación. En tercer lugar, tenemos que preservar el medio ambiente. O sea, somos el primer país, o uno de los primeros países de la Unión Europea que sufrirá las consecuencias del cambio climático, y el gobierno debería tener un plan serio para afrontar lo que va a ocurrir. El agua es el eterno problema en España que nadie se ha planteado en serio. Tenemos que encontrar un pacto intergeneracional que permita que las pensiones sigan siendo dignas en el futuro, que se puedan seguir pagando, pero que al mismo tiempo permita que los jóvenes puedan tener un espacio y puedan tener una prosperidad y tengan futuro en nuestro país. Y por último, creo que España debe, de una vez por todas, cerrar el debate territorial, pero cerrarlo con una política de altura de miras y con el mismo espíritu con que se hizo la Constitución de 1978. No sé qué mundo habrá dentro de otros 58 años. En el año 2050, ningún país de la Unión Europea estará en el G7, ni por población ni por PIB, ninguno. Y ningún país de la Unión Europea representará el 1% de la población mundial. La Unión Europea es hoy el 12% de la población mundial, produce el 23% del Producto Interior Bruto mundial y consume el 54% del gasto social mundial. Es decir, el 12% de la población del mundo consume el 54% del gasto en sanidad pública, pensiones y educación pública. ¿Cómo esa población, que va a caer por debajo del 7%, va a poder seguir manteniendo su sistema de pensiones, educación y sanidad en el año 2050? Este es el reto al que todos nos deberíamos estar dedicando, porque Europa representa la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia, pero Europa representa también la educación pública, la sanidad pública y las pensiones públicas. Entonces, ¿qué España habrá dentro de 50 años? No lo sé, yo no lo veré.